la que se estudió con ingeniería básica avanzada, que suspendió Peñalosa ya estando financiada, y la segunda línea es bueno que ustedes lo sepan, era la Boyacá, y la Boyacá es fundamental para las localidades del sur y las del occidente, así que Bogotá debe comenzar su construcción de red de metros. Y por eso esta obra que está en plena construcción, por decisión que yo espero sea popular, debe seguir llamándose Metrocá. Hemos recorrido ya varias capitales de Colombia, casi con unos llenos de plaza pública inmensos, en Cartagena, en Cali, en Bucaramanga, pero ayer pasamos unas circunstancias difíciles. Algunos de los aquí presentes, aún me queda difícil evaluar, digamos, si lo que recibió ese carro fueron pedradas, fueron disparos. Ya habrá autoridades técnicas que lo puedan discernir, si es que no se nos olvida. Lo cierto es que vivimos ayer una actividad premeditada. La prensa en algunos sectores quiere presentar eso como si hubiera habido una espontaneidad de un sector de la población de Cúcuta tratando de agredir a la Colombia humana. No. Fue una actividad premeditada, y fue premeditada con un primer protagonista central y público, el alcalde de Cúcuta, César Rojas, que es un aliado político de Germán Vargas Lleras, pero que para ser, digamos, objetivos, obedece más que a Germán Vargas Lleras. Está con Germán Vargas Lleras por una orden que le dieron un señor que se llama Ramiro Suárez Corzo, un parapolítico condenado, creo que por asesinato. Y este tipo de organización mafiosa con control de la alcaldía, porque allá no es desconocido que no se mueve una hoja de papel sin la orden desde la cárcel de Ramiro Suárez Corzo, decidieron prohibir, fue la palabra que usaron, por decreto, la manifestación que tenía programada la Colombia Humana en el Parque Santander. Ninguna manifestación, cuando se refiere a una reunión política, puede ser suspendida, ni prohibida, ni hay que pedir permiso para hacerla. Esta reunión aquí no se le pidió permiso a Peñalosa para hacerla. Simplemente se notifica con 48 horas mínimo de anticipación y se realiza en las condiciones pacíficas, normales, de una gente que quiere reunirse alrededor de unos propósitos políticos. Esto mismo queríamos hacerlo en Cúcuta, y Ramiro Suárez tomó la decisión y la orden de prohibir una manifestación de la Colombia Humana en el corazón de Cúcuta. Y por una razón fundamental, porque fue Petro, cuando era senador, el que lo descubrió en sus vínculos con la parapolítica. En el debate que llamé desde el Club de la Muerte, que sirve un poco para entender estas cosas de la política colombiana que tenemos que superar, porque no se trata de quedarnos en lo negativo, sino ver los caminos de la superación. Allí en Cúcuta, hace unos años, el alcalde Ramiro Suárez, en su elección,
la directora de fiscalías del entonces, el director del DAS y 2 senadores de la República, que nunca supimos sus nombres, se reunían permanentemente con los 2 jefes paramilitares del norte de Santander, alias El Gato y alias Pacho. Era el Estado reunido con el narcotráfico en sus máximas instancias en esa región, y las reuniones versaban sobre qué personas había que asesinar en la ciudad de Cúcuta. Murieron miles. Incluso el paramilitarismo en esa región llegó a crear algo parecido a los nazis en Alemania, los hornos crematorios, cámaras donde quemaban a las personas, y esa región terminó en un marasmo de muerte que lo llevó a Cúcuta casi a ser la ciudad más violenta de Colombia. ¿Esto para qué lo traigo a cuenta? No solamente para decirles que yo fui el que denuncié eso y ayer no la cobraron, posiblemente con el intento de asesinato, no sabemos, no voy a poner esa afirmación, posiblemente con un intento de asesinato, pero es el cobro premeditado de una denuncia pública, la denuncia de la parapolítica. Esto que sucede allá, sucede en muchos lugares de Colombia. Este tipo de aparato político mafioso es el que ha condenado a Colombia a la violencia, es el que se roba la plata de la comida de los niños y de las niñas. Este tipo de política mafiosa es el que ha condenado a Colombia toda a una inmensa desigualdad social. En Bogotá no es que estemos libres completamente de ese tipo de aparatos que controlan la población sobre la base del terror. Y en Ciudad Bolívar específicamente sí que han aparecido, ligados al comercio del narcotráfico, aparatos que han intentado asesinar sus juventudes, que han asesinado líderes comunales, que han intentado poner toques de queda para que la gente no salga después de las 6, que han intentado construir extorsión sobre los negocios de las gentes humildes de esta localidad, que han construido fronteras invisibles. Incluso luego Bogotá todavía tiene que hacer un gran esfuerzo. Los 4 años nuestros no fueron suficientes en varios caminos, en el camino de una mayor democracia. Ojalá nunca nos pase aquí en Bogotá el que estén golpeando a una persona, a su carro, porque piensa diferente, porque quiere expresar sus ideas. Bogotá tiene que ganar aún más democracia. Es por esa falta aún de democracia que terminamos retrocediendo en materias importantes. Retrocedimos en el metro, retrocedimos en el modelo de salud alternativo, preventivo que se estaba construyendo fundamentalmente en Bosa, Ciudad Bolívar, Usme, visitando con médicos permanentemente los hogares. Retrocedimos en los programas de atención a la primera infancia de manera sustancial. Retrocedimos en nuestros jardines infantiles. Echaron centenares y centenares de maestras que le educaban a los niños profesionalmente. Bogotá realmente ha retrocedido en estos 2 años. No lo dice Petro, lo dice el DANE. La pobreza que venía disminuyendo permanentemente desde el año 2003 y que en nuestro gobierno durante los 4 años redujimos a la tercera parte de como lo encontramos, hoy ha vuelto a aumentar. Y ese
incremento de la pobreza en Bogotá en los 2 últimos años, pues tiene nombre propio. Es el desmantelamiento de la política social en el Distrito Capital, y el desmantelamiento de esa política social es un enorme retroceso para la población, sobre todo la que tiene menos condiciones económicas. Ahora afrontamos una lucha. Salimos de la alcaldía, sucedió lo que sucedió, en algunas cosas tuvimos muchos éxitos, sobre todo en los temas sociales, en otros temas tuvimos fracasos. Quizás el mayor fracaso hoy, aún no definitivo, el metro de Bogotá. Pero vamos hacia otro objetivo. Y yo quiero convocar a Ciudad Bolívar y al sur de Bogotá a que nos acompañen intensamente en el objetivo que nos hemos propuesto. Lo aprendido en esta ciudad nos ha servido para construir unas políticas nacionales. La experiencia misma de una administración con su complejidad nos ha permitido proponerle a Colombia una serie de políticas renovadas que pudieran construir en nuestra nación lo que hemos denominado una era de paz. Colombia, como ustedes saben, se vive, se siente, Petro presidente, se vive, se siente, Petro presidente. Colombia, como ustedes saben, ha vivido 2 siglos de guerras. Quizás la ciudad de Bogotá ha sido la menos afectada por un sinnúmero de guerras civiles que desde hace 2 siglos asolan los territorios de Colombia. Las juventudes de Colombia han sido llamadas permanentemente al fratricidio. Se ha convocado a la juventud no al saber, sino a la muerte. Juventud y muerte han sido sinónimos de la historia de Colombia. Ser joven ha sido en este país no una gran virtud, un sueño, como en cualquier otro país del mundo, ser joven, sino que en Colombia ser joven ha sido un inmenso riesgo. Ser joven es estar cercano a la muerte. Al contrario de lo que ocurre en la humanidad, en los 2 siglos de vida republicana murieron centenares de miles de jóvenes. Murieron recientemente incluso jóvenes liberales, jóvenes conservadores, jóvenes del ejército, jóvenes de la policía, jóvenes guerrilleros, jóvenes sobre todo populares que caminaban en los barrios y que en las noches, en las operaciones de limpieza, iban cayendo uno tras otro. La violencia ha sido un sinónimo de Colombia, igual que la han igualado con el narcotráfico en los últimos 30 años. Realmente lo que ha mostrado Colombia al mundo no ha sido más sino la historia de la violencia. Y ese tema tiene que llegar a su final. Ese es el propósito que la Colombia humana se ha propuesto. ¿Cómo frenamos? ¿Cómo cerramos esos círculos de la venganza que nos llevan a otra guerra y a otra guerra y a otra guerra? ¿Cómo impedimos que estas guerras que hoy están finalizando, las de la FARC, por ejemplo, y posiblemente la del ELN, no continúen con otra guerra, con otras violencias? Ya estamos observando cómo van en muchos territorios de Colombia apareciendo los nuevos cuerpos armados que empiezan a matar. ¿Cómo lograr que este momento de la historia de Colombia sea el punto final de la violencia y de la guerra? ¿Y cómo comenzamos entonces una nueva era que no hemos vivido en Colombia? Una era de paz. Y pensar cómo hacer una era de paz que nos permitiera a todos los presentes
a esta generación presente, pero también nos permitiera a nuestros hijos y a nuestros nietos más allá en el tiempo y más allá, el que no se volviera a recordar en estas generaciones hacia adelante la palabra fratricidio, la palabra masacre, la palabra genocidio, la palabra guerra, la palabra armas. ¿Cómo lograr que lo que hasta ahora ha sido lo que sabemos los colombianos, matarnos entre nosotros, de aquí en adelante sea olvidado, recordado como historia, pero olvidado como práctica? Una era de paz, un momento en donde se comience a construir la nación colombiana de una sociedad que conviva. Y cuando se plantea este tema en su dimensión así, y nos ubicamos como movimiento político, como personas con algún tipo de liderazgo, todos estos candidatos que creo que hablaron aquí, pero no todos. Algunos, Petro. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Se vive, se siente, Petro presidente. Cuando yo vine porque vine, a mí no me pagaron. Yo vine porque vine, a mí no me pagaron. Se vive, se siente, Petro presidente. Historia, fuerte aplauso, fuerte aplauso. ¡Eso! Cuando nos ubicamos ante este reto, una fuerza política nueva, no somos partido político, le llamamos la Colombia Humana. La lista del Congreso se llama Decentes, ojo, Decentes. Por eso este 11 de marzo no vote por corruptos, vote por decentes. Ahora hablaremos más de eso. O el maíz, Aquilena, ¿dónde está? Feliciano. Felicianos como esos viejos taitas que se vuelven invisibles. Feliciano Valencia viene del Cauca, pueblo Nasa, de Santander de Quilichao, es un gran dirigente indígena. Lo tuvieron preso en el momento en donde yo era alcalde y yo también estaba ya metido en una destitución, así que las vimos, las duras y las maduras, pero aquí estamos después de esa persecución, aquí estamos, digamos, todo este cuerpo político ciudadano que no tiene tacha, no tiene mancha. Al alcalde de Bogotá, después ya de 2 años y medio que dejé la alcaldía, nadie ha dicho que se robó un peso. Me han rebuscado hasta detectives internacionales, mejor dicho, ni les cuento nada. Pero no, porque nosotros tomamos una decisión, llegar a este momento. Gracias, Petro. Gracias, Petro. Gracias, Petro. Vamos a iniciar la transmisión. ¿Dónde está Hilda? Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. Yo vine porque quise, a mí no me pagaron. ¡Que viva Gustavo Petro! ¡Fuerte el aplauso! Con Petro presidente, gana la gente. Con Petro presidente, gana la gente. El pueblo unido jamás será vencido. Los seguidores del pueblo, la gente del Partido Verde y todos los que están presentes. Alex, ¿estás grabando esto? Bueno, este momento de la historia, entonces, ¿por qué no nos metimos a robar y hacer como la politiquería? ¿Por qué, teniendo tanto presupuesto en la ciudad de Bogotá,
no nos volvimos multimillonarios como hacen tantos políticos en Colombia y muchos alcaldes de Bogotá también, uno que yo denuncié de Samuel Moreno, porque queríamos llegar a este momento, solo a esto. Sabíamos que si cometíamos un crimen con lo público, pues no íbamos a tener la autoridad moral de venir hoy, en un día como hoy, a hablar de ustedes, con ustedes, de frente, mirándonos sobre nuestra patria, sobre Colombia y sobre la posibilidad de variar su historia, de transformar su historia. Esa posibilidad de cambiar la historia de Colombia es lo que nos llevó a tener las manos limpias en la alcaldía. No porque estuviéramos usando la alcaldía como un trampolín, que para nosotros gobernar esta ciudad fue todo un honor. Porque gobernar Bogotá, una de las ciudades más grandes del mundo, es toda una universidad. Hay que decir que los alcaldes realmente les toca trabajar. Eso no es como los senadores. Hasta Peñalosa, con todas nuestras diferencias, tiene que estar allá metido en el estrés de todos los días de las problemáticas que suceden en esta ciudad, pero la ciudad enseña. El gobierno en la ciudad, la experiencia en la ciudad enseña. Y nosotros queríamos aprender en esa administración las posibilidades de cambiar a Colombia. Y ese es el momento en el que estamos. Eso es lo que estamos definiendo en estos días. Mira, no estamos hablando del cambio de un presidente simplemente por otro. Eso ha pasado durante mucho tiempo. Estamos pensando en cómo una era de desigualdad social y violencia termina y comienza una era de equidad social, justicia social y paz. El gran cambio de Colombia, en donde estamos preparando la gran transformación de la patria, no en el sentido que nuestros críticos nos hacen, a veces con odio, en las cadenas esas que van por el WhatsApp. Nosotros no queremos construir un socialismo. No queremos estatizar la economía. En la ciudad de la Bogotá humana, nosotros no expropiamos a nadie. Hasta las negociaciones esas que hay que hacer con propietarios de casas, por ejemplo, para las pilonas del metro, cable, vías, etcétera, lo que llegamos a acuerdo siempre, al máximo posible de concertación con la gente. Incluso mi política fue no que se le pagara lo menos posible a la gente, sino que la gente pudiera, cuando se traslada porque van a construir una obra pública, pudiera vivir mejor que cuando estaba viviendo. Aquí demostramos que nosotros no expropiamos. Cuando fuimos a hablar del modelo del aseo, hoy en crisis, que dicen que estatizamos el modelo del aseo, oigan, metimos 14.000 recicladores privados, porque cada reciclador es una vida privada, no es un Estado, a que pudieran hacer parte de esa operación en su mejor aspecto, que es precisamente reciclar. No es hacia el comunismo donde nosotros queremos llevar la sociedad colombiana. Eso además hoy suena bastante difuso. No, nosotros queremos llevar a la sociedad colombiana en estos 4 años a una democracia, pero una democracia real, no una palabra de los discursos, una democracia que se pueda vivir todos los días. Democracia no es más sino la capacidad de decisión de la gente. Y en un aspecto que no es solamente la democracia política, esto que hacemos aquí de llamar a los votos, etcétera, sino que tiene que ver con una democracia económica.
Si la guerra es sinónimo de desigualdad social, si la violencia es el producto de una profunda desigualdad social que ha hecho, entre otras cosas, a Colombia como la sociedad más desigual del mundo, en el tercer lugar del mundo, entonces la paz tiene que equivaler a equidad social. Pero la equidad social implica, y eso no lo podíamos hacer en la voluntad humana, implica una democratización de la economía. Ojo con las palabrejas, no es una estatización de la economía. No es que yo voy a coger allá al señor que tiene por allá una panadería o una miscelánea, precisamente aquí al frente hay una miscelánea, y entonces la vuelvo propiedad del Estado. No, eso se llama estatizar la economía. Eso no es lo justo. Cuando pasan esas cadenas de WhatsApp diciendo que Petro le va a quitar el tax al taxista, mentira. Que le va a quitar la segunda casa al que logró por sus ahorros tener 2 casas, mentira. Que le va a quitar el salón de belleza a la señora. No, señores. No, señores. Estatizar es una cosa que fracasó en el mundo. Hay cosas que tienen que ser estatales, indudablemente. Nuestra ETV, nuestra empresa de energía de Bogotá, cosas que son estratégicas. La educación pública. Si no hay educación pública, ¿dónde va la juventud? Entonces, no tiene recursos. Ahora hablaremos un poco de eso. Pero no estamos hablando de estatización, estamos hablando de democratización. Creemos que Colombia puede pasar a la paz, puede construir equidad social si democratiza las oportunidades de trabajar, la economía. El alcalde de Bogotá poco tenía que ver con la economía de la ciudad, porque la economía se maneja a nivel nacional. Pero por eso ahora queremos ser el presidente de Colombia. Te queremos, Petro, te queremos. 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 Para acometer estas tareas, que como alcalde no se podía, democratizar las oportunidades del trabajo. Tratemos de entender eso. Yo creo que la mayoría de ustedes se ha leído la Biblia, ¿cierto? Por ahí debe haber alguno que no se la lee, siempre habrá. Pero la Biblia tiene, los secuestran, se ha leído la Biblia, sí, claro, candidato, filósofos. La Biblia tiene en el libro Génesis, capítulo 3, versículo 19. Tiene, dice, te ganarás el pan con los soldados. Cuando ustedes exploran esa frase, que es milenaria de una civilización, los católicos, los cristianos dicen que la palabra de Dios. No, un presidente tiene que respetar todos los cultos en Colombia. No puede ir contra una creencia que es libre de una persona, cualquiera que sea. Una democracia debe respetar las creencias de la gente. Pero esa frase tiene una sabiduría. Y la sabiduría consiste en que no es posible tener el pan sin esforzarse, sin trabajar. Eso lo sabemos nosotros todos los días. El rebusque. El trabajo es lo que produce la riqueza. La riqueza no es algo que viene de pronto del cielo, no es una lotería que me gané el baloto. Alguien se lo gana por ahí. Pero la riqueza de una nación no es una lotería, no es un baloto. La riqueza de una nación
es el trabajo de su sociedad. Y así es por lo cual se han hecho ricos los gringos. Y es por eso que se han hecho ricos los japoneses. Es por eso que se han hecho ricos los europeos como sociedades más ricas que nosotros. Si uno mira, China se está enriqueciendo, pero a partir de trabajar, del trabajo de su sociedad. ¿Qué pasa con el trabajo en Colombia? ¿Será que los colombianos y las colombianas en su mayoría tienen la oportunidad de trabajar? Ese es un tema que entonces explorémoslo más a profundidad. Si uno pensara qué condiciones se necesitan para trabajar, y lo viera en una señora vendedora con su chacita, de las que hay muchas, o un viejito de esos que anda con el bonais trabajando en las calles, él está trabajando. Allá hay un bonais, eso siempre hay uno. Siempre hay uno. Bueno, gracias. Él ¿qué necesita? Él necesita un capital, ¿cierto? La señora para la chacita o para mover los helados esos, un capital. Él necesita un saber. Por ejemplo, ¿en dónde es que se venden los helados? Conociendo las ciudades va sabiendo qué calles, qué parques, qué sitios es donde le va bien a la venta de los helados. La señora va conociendo en dónde es que puede vender las cosas de su chaza. La señora que vende empanadas tiene que aprender a hacer empanadas. A lo mejor le enseñó la mamá. Un saber, un crédito, un saber y un lugar. Si no hay ese lugar, ¿dónde? Si la policía va y le saca a la señora de la chacita porque el alcalde le ordenó a la policía sacarla, pues no hay lugar. Y si no hay lugar, no hay trabajo, la señora se queda sin la chacita y sin el trabajo. Es como si fuera un sancocho. Se necesita espacios, saberes, capital, crédito, se necesita energía tecnológica y energía humana, la energía del cuerpo. Si la energía de mi cuerpo, como me está ya pasando, se va agotando, la salud se vuelve fundamental para poder trabajar. Salud. Cuando hablamos de saberes, ¿de qué hablamos? De la educación. Cuando hablamos del crédito, ¿de qué hablamos? De la banca, ¿cierto? Y cuando hablamos de lugares, ¿de qué hablamos? Si estamos en una ciudad, de espacios para producir, y si estamos en el campo, de la tierra y el agua. Entonces, de la frase bíblica vamos pasando, sin salirnos de ahí, a que tendríamos que ver qué pasa con las tierras, qué pasa con el agua, qué pasa con la educación, qué pasa con la salud, qué pasa con la banca, qué pasa con las energías para poder trabajar. Si la mayoría de los colombianos no pueden trabajar, es porque les han quitado la educación, les han quitado las tierras, les han quitado el agua, les han quitado las energías físicas, le han quitado la salud. Y veamos si esto es cierto. Veámoslo en la práctica. En Colombia le quitaron la tierra a los campesinos. Aquí hay víctimas, que levanten la mano las víctimas de la violencia. Muchísimas, como una proporción del total, que han llegado a esta ciudad huyendo. Le vaya a saber cuántas
cuántos terrores y cosas que han vivido con sus familias. Quizás parte de esas familias fueron asesinadas, tuvieron que dejar sus saberes. A esos sí los expropiaron. Aida, dile Aida. Las estadísticas hablan de millones en todas las ciudades de Colombia. Les quitaron las tierras. Y si les quitaron las tierras, les quitaron la oportunidad de trabajar. Porque la tierra fértil además es que les quitaron el agua. Porque tierra fértil es tierra y agua. Y vino toda esa población aquí a nuestras ciudades a ver cómo sobrevivir aquí. Y en la dura ciudad, muchos de ellos no han recibido ni siquiera la reparación como víctimas. Incluso la política pública del gobierno consistió en una platica por muerto. No sé cuánto cuesta la platica, 8 millones o 10 millones. Oiga, indemnizar a una persona a la que le mataron a mamá o a papá con 10 millones. Como si la vida valiera de un ser querido 10 millones de pesos. Pero bueno, vamos al tema. Eso que ha vivido Colombia en las décadas últimas, desde los tiempos de Gaitán, es una sacada de campesinos de sus tierras de manera permanente, quitándoles tierras, quitándoles agua. Ahora yo me preguntaría aquí a los jóvenes que están aquí presentes, y estamos en Bogotá, imagínense cómo será en las demás regiones de Colombia. Aida, ¿cómo estás? ¿Sobreviviste a Cúcuta? Anoche nos acompañó el pueblo de Cúcuta, fue chéverísimo. Después de todo ese traqueteo, brazos, no se sabe si balas o piedra, el pueblo salió al hotel, hicimos una manifestación no así de grande como en la ciudad de Bolívar. A los jóvenes aquí presentes, me gustaría preguntarles, ¿han podido ingresar a una universidad? Bueno, sí, vamos a decir que no, porque está la distrital y creo que estamos cerca de la distrital. ¿Dónde está? 5 cuadras, ¿hacia dónde? Hacia allá, ¿sí? Y Cristóbal Padilla, candidato al Senado, usted nunca más me volvió a decir qué pasó con la sede nueva de la distrital en Ciudad Bolívar. Llamado a cuentas. Este hombre fue alcalde local de Ciudad Bolívar en la Bogotá. La Universidad Distrital, la ampliación de la Universidad Distrital se está construyendo por obras de la Bogotá humana. Y la de Bosa ya se entregó. Ahí la prensa dice que no hicimos nada, ni colegio, ni mire, que ya aquí hay otra sede de la distrital en plena construcción y la de Bosa en pleno funcionamiento. Y me falta saber qué pasó con la de Kennedy, que era del Instituto Tecnológico Central. Pero bueno, siempre recorro otra vez a la alcaldía y si la juventud no puede ingresar a la universidad pública, en general, las estadísticas en Colombia hablan de que cada 100 jóvenes que salen del 11, 87 no entran, y de los 17 que entran, solo 3 terminan. Es decir, 97 de cada 100 jóvenes en Colombia no se vuelven profesionales en lo que quieren. No, la vida no se los permite. No es la vida, es este régimen político. Eso es una decisión política. En Bogotá esa estadística es a 50. De cada 100 jóvenes, 50 se ingresan a la universidad. Y eso hace que Bogotá se separa del país
Y eso hace precisamente que Bogotá tenga los menores niveles de pobreza comparados a todas las ciudades de Colombia. Los gana solo Bucaramanga. Hay que felicitar ayer, hicimos también. Entre otras, ¿saben ustedes por qué la pobreza tanto en Bogotá como en Bucaramanga es menor que en las demás ciudades de Colombia? Porque aquí tenemos un empresariado de garaje muy importante. Es decir, hay centenares de miles de familias que en los garajes de las casas producen. Y en Bucaramanga también. Y eso es lo que ha logrado que estas dos ciudades, a partir de trabajar, puedan tener niveles de pobreza menores que, por ejemplo, Barranquilla, Medellín, Cali. La educación que ha tenido Bogotá, que es relativamente mejor que el resto de Colombia, es lo que nos ha permitido reducir la pobreza. Pero la realidad es que ni siquiera la estadística de Bogotá es buena. 50 de cada 100 jóvenes ni siquiera pisan SENA o una universidad. ¿Y a dónde van a parar esos jóvenes? ¿A dónde? Van a parar las pandillas, van a parar las muchachas al embarazo adolescente, van a parar a irse del país, tratando de buscar algo, van al ejército, a la policía, o lo peor que podría sucederle a un joven, van a parar a la delincuencia, a la cárcel, a la muerte, a los ejércitos privados del narcotráfico que ahí cogen los jóvenes y los usan para construir las ganancias ilegales, etc. Pero no al saber. Por eso decía al principio, la juventud colombiana en toda la historia republicana de este país se le ha convocado es a la muerte, no se le ha convocado al saber y a la vida. Bueno, y si se le ha quitado a la juventud colombiana el saber, no se le permite el acceso al saber, entonces se podrá aplicar el versículo famoso de la Biblia: te ganarás el pan con el sudor de la frente. Quitaron tierras, quitaron aguas, le quitaron el saber a la gente. Ustedes saben que el 90% de la población rural de Colombia no terminó en la primaria, y que del total de la población colombiana el 60% de la población no terminó el bachillerato, y que si sigue existiendo esa estadística de la cual solo 100 jóvenes, 3 salen profesionales, dentro de 20 años esta estadística sobre la ignorancia académica seguirá siendo la misma. Es decir, que hay una política pública en Colombia que le ha quitado el derecho a la sociedad colombiana a saber, a educarse y a usar el saber y la educación como un instrumento para ganarse el pan con el sudor de la frente. Y ahora pasemos al banco, los créditos. Ustedes han visto en el centro de Bogotá, por aquí escasea los bancos de Colombia, Banco Colombia, Banco de Bogotá, Global, Occidente, etc. De todos los que trabajamos, nos sacan de los sueldos la cotización de la salud, la cotización de las pensiones. La ley 100 creó la cotización de salud para las CPS y la cotización de pensiones para los fondos privados de pensiones. Y eso se recoge, ese dinero, es el ahorro de toda Colombia casi, y va ¿a dónde? Va al crédito a través de los bancos. Recogen el dinero de todos nosotros y el banco después coge y lo entrega en crédito. ¿A quién?
a los más ricos de Colombia. Levanten la mano aquí los que han recibido un crédito, a ver quiénes. Hay unos, pero son poquitísimos. Y entonces, ¿quién le da el capital, el crédito para trabajar al pueblo colombiano? El gota a gota. Aquí. A ver cuántos. A ver, vamos a ver también la estadística. Levanten la mano los que han tenido que recurrir al gota a gota o pagadiario. Señores de la prensa, yo les me estoy haciendo la campaña. Porque... Sí. Ahora levanten la mano quienes han recibido un crédito de la banca tradicional colombiana. Hay uno. Ahora levanten la mano los que han recibido crédito del gota a gota para diario. ¿Qué significa eso? Que mientras la banca colombiana le entrega crédito a quienes tienen, más o menos, no sé, está como a mí no me prestan porque estoy pagando, ya no sé, como al 18% anual. El gota a gota o pagadiario en Colombia, he estado en regiones que me dicen al 20% diario. Y es el que es la usura, es el que recibe el pueblo trabajador con menos condiciones económicas. Es decir, el que tiene más recibe tasa de interés baja a través del banco, y el que tiene menos, la que tiene menos, entonces le cobran la tasa usurera al 20% diario. Entonces ustedes me podrían decir, con el gota a gota puede cumplirse el principio de la Biblia de que te ganarás el pan con el sudor de la frente. Nadie en el mundo va a progresar nunca si le están cobrando el 20% de interés diario. ¿Y quién es el dueño del gota a gota? La mafia, las mafias. Es decir, que el sistema económico colombiano ha conducido a la economía popular, la de estos barrios, la del sur de Bogotá, la del centro de Bogotá, a depender del crédito de las mafias. Allá en Cúcuta y en cualquier otro lugar del país, si una persona no paga, le sacan la pistola y se la ponen en la cabeza. Y solo creemos nosotros. Si esta es la situación de Colombia en materia de educación, falta una, la energía física, la salud. La ley 100 le garantiza la salud al pueblo colombiano. ¿Cuántos no hemos visto en el esfuerzo administrativo de Bogotá el hospital de Meisen, Ciudad Bolívar? Cuando yo llegué el primer día de la alcaldía, estaba a punto de cerrar, liquidado y quebrado y robado. Además, el hospital de Meisen estaba en unas condiciones de crisis total, y como este hospital, varios en Bogotá de la República Hospitalaria. Nosotros recibimos la República Hospitalaria con un déficit de 270.000 millones de pesos, y le entregamos a Peñalosa esa misma red, un poco más crecidita porque le agregamos el San Juan de Dios y el Pintal. Se lo entregamos con superávit de 4.000 millones de pesos. Fortalecimos la República, pero porque el Estado le metió, el Estado del distrito le metió el billete al hospital. Pero si se lo hubiéramos dejado en manos de la EPS,
estarían cerrados por lo menos la mitad de los hospitales públicos de la ciudad de Bogotá. Los habían quebrado. Le deben las EPS a la República cerca de 1 billón de pesos. 8 billones. Y allá nos acompañó en toda esa lucha de territorios saludables. Es decir, las EPS han cerrado hospitales públicos, clínicas privadas, han recibido el dinero de la salud, que es el ahorro que tenemos que hacer, y le habrán dado los tratamientos adecuados que la ciencia ordena a las personas que durante todos estos años, desde el 93 a la fecha, se enfermaron. No entregan sin ibuprofeno. La estadística de la doctora Corcho, que también trabajó en la Bogotá Humana, y es paisa, del Movimiento Nacional de la Salud, dice que el número de personas que murieron por no recibir los tratamientos médicos adecuados que los hubieran podido mantener vivos hoy es de 1.400.000 colombianos que estarían vivos hoy. Es decir, que la salud en Colombia ha matado muchísima más gente que todas las guerras y las violencias juntas de Colombia. Más que la FARC, más que los paramilitares, más que la guerra del Estado, más que la violencia entre los liberales y los conservadores, y de ahí para atrás en la historia. El sistema de salud colombiano actual ha sido un generador de la muerte y un generador del vida. ¿Y por qué? Porque lo volvieron un negocio. Porque la ley 100, autor César Gaviria, coordinador del sí en el referendo del llamado de la paz, y su ponente en el Senado, Álvaro Uribe Vélez, el coordinador del no. Imitaron un modelo, que es el chileno, en donde la salud se convierte en un negocio, en donde un derecho de la gente, que los derechos ni se compran ni se venden, como dice la canción, lo transformaron en una mercancía. Miren esto, cuando un derecho se vuelve mercancía, se le pone un precio. Cuando es derecho, no tiene precio, es gratuito. Ojo con eso. Porque un derecho es de todos y todas. Hasta el colombiano más pobre de todos tiene ese derecho. El derecho a vivir. El derecho a vivir no tiene precio. Uno no puede volver el derecho a vivir una mercancía, y entonces el que tiene plata vive y el que no tiene plata se murió. Pues eso es exactamente lo que pasa con nuestro sistema de salud, que vuelve un derecho a vivir una mercancía. El que tiene plata, pues hasta donde puede vive, pero el que no se murió. En Colombia 1.400.000 habitantes. Y si, solo hablando de la muerte, pero si pasamos a la enfermedad, a la discapacidad de tantos colombianos y colombianas, a la malnutrición de nuestra primera infancia, que algunos niños nos matan, en Bogotá logramos que ningún niño muriera de hambre. Pero en Colombia mueren de hambre decenas de niños todas las semanas. Y cuando no solo los que mueren, sino los que sufren la desnutrición y logran sobrevivir, esos niños, esos bebés, se van comiendo su masa muscular, ósea y cerebral, y no vuelve a recuperarse el cerebro. Es decir, la desnutrición termina afectando de por vida la capacidad de la inteligencia. Y lo que nos diferencia como seres humanos de los animales es la inteligencia. Entonces, la desnutrición, las causas que van llevando a una gran parte de la población, aún sin morir, a no tener salud.
y a no poder entonces trabajar. Solo porque el modelo de salud que tenemos es simplemente un negocio de microchips. Ahora vayamos a las soluciones, porque estos son los problemas. Reconocer los problemas asociados a no poder cumplir el principio bíblico de ganarse el pan de la ciudadanía. El problema de no poder trabajar como se podría trabajar. Y como la riqueza nace del trabajo, pues he ahí los fundamentos de la pobreza, he ahí los fundamentos de la desigualdad social, he ahí los fundamentos de la violencia y de las guerras, he ahí los fundamentos de la inseguridad ciudadana, y he ahí los fundamentos, la fuente del narcotráfico. Los principales problemas de la sociedad colombiana tienen como causa estos problemas que aquí hemos descrito. Y por tanto, si nos colocamos ante el reto, si el pueblo quiere, de quebrar, de hacer como una ruptura, de hacer como un cambio de camino, un cambio de luces, y pasar a una era de paz, entonces, ¿qué es lo que tiene que hacer la Colombia humana en su gobierno? Solucionar estos problemas. Y veámoslo, que los campesinos se quedaron sin tierra y agua. ¿Cierto? Empezamos por ahí, se los quitaron desde hace décadas. Y sigue sucediendo aún hoy. Nos volvieron víctimas, terminaron muchos en estas ciudades. Bueno, ¿y quién tiene esas tierras? Esas tierras las tienen los amigos políticos de Uribe. Uribe es un latifundista. 10 millones de hectáreas de tierras fértiles donde no se siembra una mata de yuca en Colombia. Fértiles, con agua, que son solo pastizales en el Caribe, en el Magdalena Medio, en el Piedemonte Llanero, hasta en el borde de Bogotá, porque cuando pusieron todos esos lotes del borde esperando a Peñalosa a ver si les urbaniza, tampoco se siembra ni siquiera una mata de papa en esos territorios. Y la reservita que teníamos tan importante ahora la piensan destruir, la reserva del norte, la Banderján. Bueno, si esos latifundistas no producen una mata de yuca y tienen 10 millones de hectáreas fértiles, toda la agricultura de alimentos de Colombia cabe en 5 millones de hectáreas hoy. Es decir, que podríamos triplicar la producción de alimentos del país. Sí, efectivo, solo con la tierra fértil que tenemos. Si la producción de alimentos aumentara en Colombia, el precio del alimento baja. Y si el precio del alimento baja, los ingresos reales de los colombianos aumentan. Porque eso es lo que se llama el salario real, el ingreso real. Siempre lo que recibimos en billetes, pero hay que compararlo con el nivel de precios. Puede ser menos incluso lo que recibimos, así aumenten los billetes. ¿Cómo entonces podríamos trasladar esas tierras de nuevo al campesinado en estos 4 años? La propuesta de la Colombia Humana es ponerle impuesto a la tierra improductiva fértil. Que les cueste tener esa tierra improductiva. Si los latifundistas la ponen a producir, bien, de eso se trata. Pero si no tienen cómo, véndanla. El Estado la compra y se la distribuye al campesinado de Colombia. Y ese es un fundamento de la paz. Ahora, ¿qué hace el campesinado de Colombia en tierras fértiles? ¿Ustedes creen que se pone a sembrar hoja de coca? Siembra lo que sabe, lo que quiere, alimentos. Trabaja. Entonces se puede ganar el pan con el sudor de la frente.
Muchas otras cosas hay que hacer ahí, pero no quiero extenderme demasiado porque además nos esperan desde las 2 y estamos lejos. Las tierras, el agua, el saber. El principal medio de producción de la economía del siglo XXI es el cerebro. En el siglo XX era la máquina el principal medio, grandes máquinas pesadas. Tranquilo a Caracol, que ellos tienen todo el derecho. Tranquilo. Además la prensa debería estar acá porque no están aquí arriba. Que pasen aquí al frente. Si quieren, pueden pasar arriba. Bueno, la educación, el tema del saber, no es el músculo ya, la fuerza del trabajo. Ojo con eso. Antes el campesino tenía que usar el asadón y el obrero tenía que mover sus músculos para levantar los bultos o las palancas de la maquinaria. Por eso en el siglo XX casi no había mujeres en las fábricas y discriminaban la mujer y empezó una gran distancia social entre el hombre privilegiado y la mujer sojuzgada. En el siglo XXI el músculo no mueve la economía. Lo que mueve la economía es el cerebro. Y fíjense ustedes, respóndanme a estas preguntas. ¿Ustedes han visto algún estudio científico que diga que el cerebro de un hombre es diferente al cerebro de una mujer? ¿Ustedes han visto algún estudio científico que muestre que el cerebro de una persona con la piel negra es diferente al cerebro de una persona con la piel negra? Ustedes han visto, aquí estás, Rosadida, han visto un estudio que diga que si el cerebro de un indígena es diferente al cerebro de un europeo. ¿No? Una sociedad que discrimina como la colombiana, que discrimina a la mujer, que discrimina a la juventud, que discrimina a las etnias, a los indígenas, a los negros, que discrimina a las personas que tienen condiciones sexuales diferentes, lo que está haciendo literalmente es como si cogiéramos el cerebro y lo arrojáramos en el relleno sanitario de Doña Juana. Al discriminar, lo que estamos es sacando los cerebros de Colombia. Es decir, los medios de producción fundamentales de la economía del siglo XXI. Por eso es fundamental una sociedad que no discrimine, una democracia multicolor. Porque al no discriminar, entonces 50 millones de colombianos con 50 millones de cerebros humanos pueden ser el principal medio de producción de la riqueza nacional. ¿Y cuál es el alimento de ese cerebro? El pan. Por eso a la primera infancia hay que cuidarla. Por eso lo que hicimos en Bogotá se vuelve la experiencia para enriquecer el cuidado de la primera infancia en toda Colombia. Nosotros no vamos a dejar ese cuidado en manos de fundaciones de politiqueros que después contratan a las madres comunitarias y no les pagan ni el salario mínimo y se roban de paso las fundaciones de los politiqueros la comida de los niños. No, lo que hicimos aquí en Bogotá, jardines que se abren, nocturnos si es necesario para la mamá que trabaja de noche, maestras, 5.000 estuvieron en Bogotá, 5.000 niñas, muchachas, porque eran muy jóvenes todas, me recuerdo, salidas de esas carreras de psicopedagogía, de nutrición, etcétera, recorriendo estos barrios
detectando los bebés recién nacidos o la madre embarazada, para cuidar que no se desnutrieran, para cuidar que vivieran. Con ese ejército que la prensa en Bogotá llamó una nómina paralela, tratando de decir que estaba bien hecho que las hubieran echado, porque era la clientela de Petro. Oiga, era el ejército de cuidado femenino de nuestros bebés. Fue gracias a eso que Bogotá logró que no murieran los niños de hambre. Pues esa experiencia hay que reproducirla en toda Colombia. Ya no son 5.000. Ahora sí es cierto, por lo menos eso se vuelve 20.000, 25.000. Ojalá tengamos la capacidad profesional hoy para llevarle a todo el territorio nacional el cuidado de la primera infancia. Pero adicionalmente, y esencialmente, la juventud colombiana no puede seguir siendo sacrificada ante la meta del saber, la ciencia, el arte y la cultura. Y lo que nosotros estamos proponiendo de cara a que esta sociedad en el tiempo paulatinamente cada vez sea más educada. No educada porque nosotros aprendemos experiencias de nuestros padres, de nuestras culturas, son saberes también importantes, pero hay un saber académico que nos han quitado. Y aquí es necesario, si queremos construir una era de paz con una economía productiva y un trabajo que produzca riqueza, que el conocimiento empiece a crecer en la sociedad colombiana. Y el primer escalón, el primer elemento, es que la juventud que sale del 11 pueda ingresar a la educación superior en cualquier lugar de Colombia. Y ese informe, ese objetivo tiene o se denomina plata para la educación pública. Miren, en la universidad distrital, la de aquí, la que se está haciendo y la que está, un estudiante de la distrital le cuesta al distrito, no es un gasto, es una inversión, 7 millones de pesos al año. Si uno quisiera coger esa calidad de la distrital y reproducirla en Colombia, para los 300.000 jóvenes que saliendo del 11 no logran ingresar ni al SENA ni a la universidad, ¿cuánto costaría? 300.000 por 7 millones, 2.1 billones años. Como la carrera vale 4 o 5 años dura, hay que multiplicar por 4 o 5. Es decir, 10 o 11 billones. Lograr, ojo, las matemáticas. Dicen que Fajardo es matemático, pero yo soy el que habla de matemáticas en los discursos. Ojo, las matemáticas. Fajardo dice que hay que ir a Google. Entonces, maestro Google, si yo sumo los 3.6 billones, los 3.6 billones que hoy Santos le entrega a la universidad pública, y le agrego esta cantidad que me da el poder lograr que la totalidad de los jóvenes y las jóvenes que salen del 11 pudieran entrar al SENA, a la universidad, etc. Entonces yo tengo que crecer de 3.6 a 14 billones. Pero muy mal, ¿no? En un presupuesto anual del país que es de 240 millones. Si le junto el esfuerzo en primera infancia y lo que se hace en secundaria, más o menos significa que hay que hacer saltar el presupuesto de la educación en Colombia de 30 millones que es hoy al año a 50. Para garantizar
Ese esfuerzo sería para garantizar que nuestros bebés sean cuidados al lado de su familia profesionalmente. Es decir, para garantizar que nuestros bebés no mueran de hambre, no se desnutran, sean saludables y puedan ser criados en medio del amor, del afecto, del arte, de la cultura, para que puedan aprender el amor al saber, que es la principal política de seguridad que un país, un Estado puede tener. No es cierto lo que dijo Uribe, de que la seguridad consiste en matar gente y ponerla presa. Esa no es seguridad. No es cierto. La principal política de seguridad de una sociedad, la principal política de ciencia y tecnología de una sociedad es cuidar bien cuidados los bebés de ser así. Y es lo que va a hacer la Colombia Humana. Porque esos bebés tal cual los están tratando hoy en todas partes de Colombia, van a ser las lesiones mentales. Las marcas que se colocan en el corazón y en el cerebro de esos bebés, buenas o malas, eso es lo que va a definir la nación colombiana. Y por tanto, el primer esfuerzo es lograr que esa primera infancia de Colombia, por lo menos esta primera vez en la historia de manera universal, se críe en el amor, para que la Colombia dentro de 20 años sea una Colombia del amor. Pero el otro salto de 30 a 50 millones significa un sistema de educación superior, público, de calidad, universal y gratuito. ¿Por qué tiene que ser gratuito? Algo WhatsApp del odio estará diciendo, miren el populista. Porque el joven que no tiene recursos, entonces no puede entrar a la universidad si le ponen una matrícula. La única manera para garantizar el derecho a la educación superior, incluido el SENA, porque el SENA hay que elevarlo, ya buena parte es así, hacer una educación tecnológica profesional. Ojo, no es a enseñar cursitos de 4 meses, el que salga de ahí, además para el siglo XXI, pero no me quiero ir ya. Quiero ver el esfuerzo financiero. Es decir, saltar de 30 a 50 millones en educación para lograr garantizar un futuro de amor y paz en Colombia, a partir de que todos nuestros bebés sean cuidados integralmente y a partir de que toda nuestra juventud tenga una real garantía de acceso a la educación superior. A mí me parece que es un pacto que se puede proponer ya en la historia de Colombia, que es el fundamento del Colombia Humana. Tierras, aguas, saberes, crédito. Entonces, ¿cómo sacamos el gota a gota de la economía popular? ¿Cómo logramos que la economía popular le den crédito? Uno, y le den un crédito que por lo menos sea de una tasa de interés igual a la que le dan a los más ricos de Colombia. Respuesta: banca pública. Solo tenemos un banco público en Colombia, el Banco Agrario. El Banco Agrario nos va a tocar volverlo Banco Agrario, Industrial y de la Economía Popular.
Y no voy a recoger la plática solo del presupuesto, voy a venir aquí a abrir las oficinas del ahorro, a competir por el ahorro con la banca privada. Y ese ahorro lo va a llevar en crédito a la economía popular en Ciudad Bolívar, en el sur de Bogotá, en el occidente de Bogotá, allá en las tierras agrarias fértiles para los campesinos que se ubiquen allí, a la mujer, al cooperativista, al joven que quiere iniciar su primera aventura innovadora en el arte, en la música, etc. A esas señoras que conocí yo en esta ciudad de Bogotá que hacen brujines y van y venden en el madrugón, allá en San Victorino, al señor del Bonais, para que pueda salir de la calle, y a la vendedora necesita. Amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, el pueblo está contigo. ¿Cómo dice? Amigo, el pueblo está contigo. Petro, amigo, El pueblo está contigo. Amigo, el pueblo está contigo. Pueblo. Amigo, el pueblo está contigo. El Polo Democrático aquí hace su ¡Fuerte el aplauso! pedimos con el pueblo. El crédito. Y pasaríamos a la salud, que fue lo último que hablamos como problema, la energía física. Nuestra posibilidad de vivir más o menos en dignidad. Si el régimen de salud en Colombia ha matado a tanta gente y es un régimen realmente de muerte por ser una mercancía, la transformación del modelo de salud en Colombia para una era de paz en la Colombia humana tiene que quitar las EPS del modelo de la salud. Aquí ya tenemos un aprendizaje, una experiencia de la Bogotá humana en salud preventiva. Ahí está Urrego, que estuvo al frente exactamente de ese proyecto. Urrego, y allá moviendo su bandera a la Colombia humana. Jaime Urrego dirigió, más o menos eran 5.000 profesionales, 6.000. Dividíamos por unidades 800 familias y poníamos un médico, enfermeras, etcétera, a visitar esas 800 familias repetitivamente durante todo el año, todos los meses. Y tuvimos 1.000 de esos territorios, es decir, 800.000 familias. 3.800.000 personas. Con los médicos que no le preguntaban a la gente si tenían una EPS de personas. Y lo que tenían que hacer esos médicos y enfermeras, además el médico ganaba 6 millones de pesos mensuales, cuando a la EPS le pagan un médico 3 o menos. Esos médicos y esas enfermeras empezaron a prevenir la aparición de la enfermedad en la ciudad de Bogotá, bajo el dicho popular de que es mejor prevenir que curar. Cuando se miran las estadísticas, ustedes pueden encontrar que las tasas de enfermedad en la ciudad de Bogotá con ese modelo preventivo disminuyen. Es decir, que ese combate que cada ser humano tiene, todos, entre enfermedad y salud, el Estado, el distrito, en este caso, ayudó a que el balance fuera a favor de la salud y no de la enfermedad. Nosotros queremos llevar el modelo preventivo de la Bogotá humana a toda Colombia, hasta ir al Chocó, al rincón más profundo de la Guajira, al Amazonas, allá en las costas del Pacífico, donde mueren niños por agua potable o no tienen. Poder desencadenar un movimiento de la fuerza de la salud en Colombia, que con el apoyo económico del Estado pueda llevar el modelo preventivo que construimos en Bosa,
anunció su inicio a toda Colombia. Fue Bosa, fue Ciudad Bolívar, fue Usme. Nos fuimos hacia el centro de Bogotá. Y al lado de ese modelo preventivo que disminuya los índices de enfermedad, entonces montamos un modelo de contratación directa del Estado con la clínica privada y con el hospital público sin EPS. Y ese contrato tiene que determinar que la persona que se enferme reciba el tratamiento que el médico ordena, es decir, que la ciencia ordena, no el gerente en el cachifre en la EPS. Lo que va a hacer es decir, que no se tiene un gerente. Por eso en Colombia, como sucedió en Bogotá, no se cerrará un solo hospital público en Colombia. Y cerremos entonces el ciclo, este análisis hecho con ustedes. Nos fuimos al tema de las tierras y del agua y propusimos un mecanismo que nos permita una distribución en el campesinado de las tierras fértiles de Colombia. Nos fuimos al tema de la educación y descubrimos que sí podemos tener un sistema de educación pública universal para el conjunto de la juventud y un sistema profesional al lado de la familia para el cuidado de la primera infancia. Es decir, la posibilidad de crecer hacia adelante el conocimiento dentro de la sociedad colombiana, el saber. Nos fuimos hacia el crédito y descubrimos que una banca pública podría ayudarnos por lo menos a quitarnos el crédito de la usura del botadero. Y nos fuimos a la salud y descubrimos que podríamos tener un mejor modelo de salud que el que está fundado sobre la medicina. Saberes, créditos, tierra, agua, salud. Si eso es posible en la Colombia humana, entonces el versículo de la Biblia se podría aplicar. Es decir, podríamos iniciar la construcción de la riqueza en Colombia a partir del trabajo. Porque millones y millones de colombianos en campos y ciudades, jóvenes, mujeres, podrían tener los instrumentos para producir, para trabajar. Y ese fenómeno de entregar créditos, de poder tener instrumentos de democratización del crédito, de democratización del saber, de democratización de la salud, de democratización de las tierras, es lo que yo llamaba al principio la democratización de la economía. Por eso nosotros no estamos estatizando la economía, mientan y nos calumnian. Nosotros no estamos aquí proponiendo el modelo de Maduro, es el contrario. El modelo de Maduro es exportar petróleo. Y el señor Germán Vargas Lleras lo que propone aquí, el señor Iván Duque, es exportar petróleo. ¿Quién se parece a Maduro? Vargas Lleras y Duque. Petro está proponiendo es alejarse del petróleo y del carbón y priorizar la agricultura, la industria y los servicios. Y por eso nos calumnian cuando dicen que vamos a estatizar la economía. Si es que entregarle crédito a la gente, si es que entregarle saberes a la gente, si es que entregarle espacios a la gente, si es que entregarle salud a la gente, es impulsar a una escala muy grande la iniciativa privada en Colombia. Lo que pasa es que a la Colombia humana y a nosotros no nos interesa que la iniciativa privada sea de 5.
más ricos de Colombia. Los demás nos quedamos sin iniciativa privada porque nos quitaron todo. Lo que nos interesa es que millones de colombianos tengan iniciativa privada, no solo 5. Y esta democratización de la economía permite que la capacidad individual asociada de las gentes puedan crear, innovar, inventar, puedan producir. Lo que nos interesa en la democratización es que la palabra libertad se empieza a volver una realidad. Cuando una persona no tiene nada, no tiene libertad. Pero cuando la persona está dotada de los instrumentos que le permiten un buen vivir, la palabra libertad se va volviendo realidad. A nosotros no nos interesa una economía estatizada que quita la libertad. A nosotros nos interesa una economía productiva en manos de la gente que construya democracia y libertad. Y cerramos. Más o menos expliqué algo que tenía que ver con la economía. No hablamos de las pensiones y de la inmensa necesidad que tiene la sociedad colombiana de saldar su deuda con sus viejos hoy no pensionados. Que solo un cambio del sistema pensional, saliendo de los fondos privados de pensiones hacia otro modelo, podría lograr avanzar. Pero hay que bajar esa pancarta un poco porque pero tenemos 2 decisiones que tomar este 11 de marzo que ya se vino el sitio. Son 2. Las listas al Congreso. Ojo. ¿Cuáles son los partidos políticos que apoyan a Peñalosa? ¡Viva Prenda, presidente! Investiguen, miren cómo están esos partidos en el Consejo. Partido Liberal, Partido Conservador, Cambio Radical, Centro Democrático, la U, la bancada del Verde del Consejo, apoyan a Peñalosa. Yo les pido, no voten por los partidos que apoyan a Peñalosa. Traten de volverlo un movimiento de la conciencia ciudadana. ¿Por qué? Porque si el resultado del 11 de marzo fuese un castigo de la ciudadanía hacia ese modelo apoyado por esos partidos, el de Peñalosa, que le quitó el metro a Bogotá, que le quiere quitar su reserva, que le quitó su modelo de reciclaje, que le quitó su modelo de atención a la primera infancia, que intentó llevarse la ETB y la empresa de energía de Bogotá. Si los movimientos que no apoyan a Peñalosa se vuelven mayoría en Bogotá, en la Cámara de Representantes, entonces el mensaje político que se le daría a Juan Manuel Santos sería clarísimo desde la ciudad de Bogotá, porque sería como sacarse el clavo por lo de la revocatoria, que se la robaron, y hacerla con el voto a Cámara de Representantes. ¿En qué sentido? Si la mayoría del pueblo bogotano apoya a los movimientos que no son de Peñalosa, le estaría diciendo a Juan Manuel Santos: Bogotá decidió como orden a través del voto popular que el presidente de la República restablezca el proyecto del metro subterráneo de Bogotá. Por eso yo les voy a pedir que voten aquí por María José Pizarro y otros de Cámara, Isaías Montugo, Adriano Mejía, José Cuesta, Ana Teresa de las víctimas,
Y yo, más. Ahorita hacemos por ahí. María José es hija de Carlos Pizarro. Y es de la lista decentes. Ojo, no vote por corruptos, vote por decentes. Y si no, aquí hay la circunscripción indígena del maíz, Senado y Cámara, la circunscripción de negritudes, una señora muy interesante, Francia de la Y. Y el Senado, voten por decentes, no voten por corruptos. Aquí en decentes tenemos a Guayabita, secretario del Medio Ambiente, Néstor. Ahí está Susana Muhammad, que fue la secretaria del Medio Ambiente también. A Gloria, que fue vendedora de libros ambulantes. Lilia Solano, defensora de derechos humanos. Gloria Flores, ¿dónde está? Gloria Flores, que está aquí, que fue nuestra secretaria de Seguridad Bogotá. Teresa Muñoz, que fue nuestra secretaria de Integración Social al Senado. Está el Senado de origen pequeño. Me olvidaba aquí porque no lo vimos. El Fercho Durango, Bruno Díaz, Cristóbal, que está en la lista de Cámara. Aida Bella, concejal de Bogotá, que casi asesinan en Bogotá, una cosa parecida a la de ella. Pero esa vez sí tenían un rocket, y de milagro el rocket creo que se estrelló contra una esquina y se lo fue para otro lado. Y ella está aquí viva en la lista del Senado por decentes, de la Unión Patriótica Decentes. Cristóbal Padilla, que fue el alcalde de la calle de Ciudad Bolívar, traído de Barranquilla, porque en Ciudad Bolívar hay mucho costeño del Caribe. Yo ya me estoy olvidando de Diego Carachas. ¿Dónde está el maestro? Yo le digo Drácula. Se fue. Feliciano, que se fue. Bueno, Tatiana Piñero, ¿dónde está? Fue también. Ella es trans, en la lista del Senado. Una lista de gente decente. Ese es el resumen. Con mucha experiencia bogotana, con mucha experiencia en luchas sociales, con mucha capacidad para afrontar las luchas que van a venir, que van a centrarse alrededor de la convocatoria del poder constituyente de la sociedad colombiana. Y hay una segunda decisión a tomar el 11 de marzo. Toca votar por Petro el 11 de marzo. La consulta. Hay dos consultas. La de Ordóñez, que destituyó a Petro, y la de Petro. ¿Cuál prefiere? Si por millones de votos logramos volver candidato presidencial a Petro y sacarle ventaja, ojo, al tarjetón gris de los guerreristas y las fuerzas más atrasadas de Colombia, podemos ir abriendo el camino desde el sur de Bogotá de la victoria presidencial de la Colombia humana en primera vuelta. ¡Viva Petro! El sur de Bogotá puede ponerle la dirección a toda Colombia. Es a eso a los que los convoco y las convoco.
ponerle la dirección a Colombia, cambiándole su destino y enrumbándonos hacia la era de la paz, hacia la democracia multicolor, hacia la construcción de la justicia social en Colombia, hacia la construcción de una sociedad del saber, hacia la construcción de una economía productiva que vuelva realidad el hecho de que la riqueza de una sociedad se construye a partir del trabajo mancomunado de sus gentes, y que ese trabajo mancomunado en el siglo XXI es fundamentalmente el conocimiento, el cerebro y el saber. El sur de Bogotá puede enrumbar a Colombia a lo que nunca se había podido hacer en los últimos 2 siglos de vida republicana y en la existencia de los últimos 5 siglos. Que un presidente representante de los intereses populares llegue por primera vez a la presidencia de Colombia después de asesinar a quienes lo intentaron. Y el 7 de agosto, que se conmemoran los 2 siglos de la batalla de Boyacá que nos dio la República, vamos a celebrar no una batalla, sino una gran fiesta alegre. Que todo el sur se vaya hacia la Plaza de Bolívar y el centro de Bogotá, porque vamos a instaurar no solo la República que ya nos dejaron nuestros libertadores, sino la democracia. La democracia multicolor. ¡Viva la Bogotá humana! ¡Viva! ¡Viva la Colombia humana! ¡Viva! Me llamo Gustavo Petro y quiero ser su presidente. Solo una palabra, perdón. De parte. Mi gente, históricamente habló de juventud, habló de salud, habló de economía, habló de la realidad del país. ¡Que viva Petro, presidente! Solo queremos decirles unas palabras. Permítame, doctor Petro, por favor. Vea, nosotros no tenemos oro, no tenemos plata, pero el corazón le damos el pañuelo de la paz de Ciudad Bolívar, de todo el sur. Y queremos decirle al doctor Gustavo Petro que el Todopoderoso, que el Señor Jesús lo siga bendiciendo. ¡Fuerte la bulla, Ciudad Bolívar! ¡Todo el sur! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Sí se puede! ¡Eso es! ¡Sí se puede! ¡Vamos para la Colombia humana! ¡Decentes! Gente, hay que escribir, hay que estar pendiente de todo el proceso. Jurados, necesitamos el tema de testigos electorales. No nos pueden robar en las urnas. No nos vamos a dejar robar en la Colombia humana. ¡Fuerte la bulla por la lista de los decentes! Petro, amigo, el pueblo está contigo.